Ortaya çıkandan değil, çıkmayandan kork hayatta. Bakın kimse zarar görmeyecek. Ne bebek ne de anne. Benim gördüğümü umarım bir gün sen de görebilirsin. Ne olursa olsun aklıma geliyor işte. Ya her şey farklı olsaydı diyorsun. Eğer ortaya çıkacak şey yakıp kül edecekse her yere, gizli kalması daha iyi değil mi sence? Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en la nueva temporada de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Cuándo se lanzará el tráiler de la nueva temporada de la serie Yali Kapkini? ¿Cuáles son las últimas novedades respecto a la serie? ¿Estarán Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir en la nueva temporada? ¿O otros actores interpretarán a los personajes de Seiran y Ferit? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Seiran esté embarazada en la nueva temporada, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. Primero, comencemos con las últimas novedades sobre la serie. Pero permítanme decir esto primero, nocta como es verano, cuando muchos nos vamos de vacaciones o a zonas de veraneo, en ocasiones queremos comprar bonitas camisetas, bolsos o productos diferentes. Sin embargo, en ocasiones no encontramos los productos diferentes, llamativos y bonitos que buscamos. Por ello, os hablaré brevemente de la tienda de nuestro canal. Ha llegado el verano. Y ese es mi estilo. Los productos que quieres están en esta tienda. Si quieres camisetas de verano, bolsos de verano, gorros y tazas de verano y más. Actúa ahora antes de que estos productos se retiren y benefíciate rápidamente del 10% de descuento de verano. Al hacer clic en la sección de tienda en la interfaz de nuestro canal, podrás navegar por los diferentes productos elaborados con diseños especiales y de alta calidad seleccionados para ti. Puedes visitar nuestra tienda desde el enlace de la descripción del vídeo que estás viendo en este momento o desde los productos de la descripción y pedir los productos que quieras con la opción de pago fácil. Ven y experimenta la tienda Yali Emin. Y pide el producto más especial para ti. Además, no olvides escribir en los comentarios el producto que has pedido. De esta forma todos podremos ver en los comentarios quién prefiere el mismo producto. Si lo deseas, incluso puedes enviarnos una foto o vídeo del producto que has pedido desde nuestra cuenta de correo electrónico. También podemos compartirlos en nuestros vídeos. Y ahora continuamos nuestro vídeo desde donde lo dejamos. Una de las novedades de la serie fue el regreso de Estados Unidos de Afra Sarasoglu, uno de los actores principales de la esperada serie. Mert Ramazan Demir, quien interpretó al personaje de Ferit, ya había regresado al set de rodaje de su nueva película en las últimas semanas. Mert Ramazan Demir participará en el rodaje de la serie Yali Kapkini tan pronto como termine de rodar la película de Tamir Adam. Con el regreso de Afra Sarasoglu, los preparativos para el set comenzarán de forma paulatina. El rodaje del set comenzará oficialmente en la última semana de este mes. Al mismo tiempo, una de las noticias más impactantes provino de Beryl Pozam y Ersin Arisi. Se están preparando para casarse con Beryl Pozam y Ersin Arisi, quienes protagonizaron juntos la serie de televisión Yali Kapkini. Beryl Pozam, quien interpreta al personaje de Suna en la serie, y Ersin Arisi, quien interpreta al personaje de Abidin, decidieron casarse en la vida real. Se supo que la pareja, que ha estado junta fuera de la vista durante aproximadamente un año y medio, se casará el 19 de agosto. En otras palabras, la boda de Beryl Pozam y Ersin Arisi tendrá lugar poco antes del rodaje. Después de la boda, los actores comenzarán a rodar la nueva temporada. ¿Qué opinas de esta explosiva noticia? No olvides escribir tus pensamientos en los comentarios. Ahora vayamos a las respuestas a algunas de sus preguntas.
¿Mert Ramazan Demir y Afra Sarasoglu se separaron en la vida real? ¿Saldrán de la serie con esta separación? ¿Otros actores interpretarán a los personajes de Seiran y Ferit en la nueva temporada? En primer lugar, no crea en todas las noticias de los medios. Porque a veces se hacen noticias para despistarnos y menospreciar la serie. Por tanto, no creas todo lo que se dice. Si hay algo muy importante de la serie o que afecte a la serie, lo compartiremos contigo. Definitivamente puedes estar seguro de esto. Mert Ramazan Demir, que interpreta al personaje Ferit, uno de los papeles principales de la serie, y Afra Sarasoglu, que interpreta al personaje Seiran, otro papel principal de la serie, eran amantes en la vida real. Sin embargo, según informes de los medios, se separaron. Dado que este tema es privado y muy delicado, no tenemos derecho a hacer comentarios. Es bastante natural que dos adultos se separen y se reconcilien. Por eso, hay quienes quieren dañar la serie a través de la relación de Afra y Mert. Por ello, constantemente intentan difundir la noticia de la separación y la reconciliación. Afra y Mert no abandonarán la serie con seguridad. Porque ambos firmaron contratos para la nueva temporada en los últimos meses. En otras palabras, en la nueva temporada, el personaje de Seiran será interpretado por Afra Sarasoglu y el personaje de Ferit será interpretado por Mert Ramazan Demir. En definitiva, los personajes de Seiran y Ferit no serán interpretados por otros actores. ¿Cuándo se lanzará el tráiler de la nueva temporada de la serie? Se espera que el tráiler de la nueva temporada de la serie Yali Kapkini llegue en la primera semana de septiembre. Por supuesto, esto está relacionado con el inicio del rodaje en el set de la serie. Por ejemplo, si la serie comienza antes de lo esperado, el avance de la nueva temporada se lanzará alrededor del 6 de septiembre. Al mismo tiempo, creo que si la serie comienza un poco tarde o las escenas no se completan a tiempo, el primer tráiler de la nueva temporada se lanzará el 13 de septiembre. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Entonces, en los próximos videos, responderé las preguntas que más te interesan. Entonces, ¿quién espera con ansias la nueva temporada? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Beyaz giyince mi toz oluyor, siyah giyince mi? Şimdi mantık olarak beyaz giyince toz olur. Evet. Ama siyah giyince niye söz olsun ki onu anlamadım. Siyah en dikkat çekmeyen renktir. Doğru. Hani what the fuck is that? Neler yaşadın O ya? hassasiyeti biliyorsun. Neler yaşadın ya? Öyle bir şey olamaz. Bu nasıl bir şey ya? İşte benim en üzüldüğüm ama artık insanların bildiği Allah ve aşkına bir anladığı. döksene kendini bir. Duysun insanlar. Bak seni pür dikkat dinliyorlar. Neler yaşadın İşte ya? bunu söylememiz ¿Quién es el nuevo guionista de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Cuáles son las novedades sobre el escenario de la nueva temporada? ¿Cuándo comienza el rodaje de la nueva temporada? ¿Cuál será el propósito de Serpil, la sobrina de Ifakat? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran ver al bebé de Seiran en la nueva temporada, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, en nuestro último vídeo dijimos que el nuevo guionista de la serie Yali Kapkini se anunciará a finales de este mes. Tal como mencionamos, se ha anunciado el nuevo guionista de la serie Yali Kapkini. Zeynep Bonse se convirtió en la nueva guionista de la serie de televisión Yali Kapkini. Aunque el nombre de Makbule Kosif fue mencionado en último lugar, resulta que se llamaba Zeynep Bonse.
Así, Zeynep Bonse escribirá el guión de la nueva temporada de la serie Yali Kapkini. Queda poco tiempo para el rodaje de la nueva temporada de la serie. Está previsto que la fecha de rodaje de la nueva temporada sea el 26 de agosto. Así, el Kingfisher Team empezará a rodar en el set la última semana de agosto. Está previsto que la serie comience en la segunda o tercera semana de septiembre. Zeynep Bonse, quien escribirá el guión de la nueva temporada, ha escrito proyectos importantes como Atesan Kuslari y Ambassador's Daughter. Se cree que el guión de la serie, sobre la que las expectativas son altas esta temporada, hará las delicias de los espectadores. Además, Mert Ramazan Demir, uno de los actores protagonistas de la serie, continúa rodando su nueva película. Mert Ramazan Demir comenzará a rodar la serie de televisión después de terminar la emotiva película, Tamir Adam, en la que interpreta a un joven llamado Zihan, que sale de prisión. Estas fueron las últimas novedades de la tan esperada nueva temporada. En cuanto a la serie, veremos una nueva temporada en la que el amor de Seiran y Ferit alcanza su punto máximo. A medida que se resuelva el problema de la enfermedad de Seiran, veremos el embarazo de Seiran en poco tiempo. De hecho, con un salto de tiempo, es posible pasar directamente a este proceso de embarazo. Luego podremos ver al primer hijo de Seiran y Ferit. Por supuesto, primero debemos ver el embarazo de Seiran en al menos algunos episodios. En otras palabras, el embarazo de Seiran no se superará fácilmente. Por eso creo que veremos los problemas que vivieron Seiran y Ferit durante su embarazo y los acontecimientos que vivieron. Además, la sobrina de Ifakat, Serpil, de quien no podemos hablar mucho en nuestros videos, se hará un nombre en la nueva temporada. Aunque no se espera que ocurra un nuevo caso de Pelin, Serpil no se quedará quieta y revelará oficialmente que es la sobrina de Ifakat. Aunque ligeramente quiere cuidar de Ferit, no le dará la oportunidad a Serpil porque estará preocupado por los problemas infantiles de Ferit con Seiran y el embarazo de Seiran. Serpil, por otro lado, hará muchos movimientos que pondrán a Ifakat en una situación difícil. En esta parte, creo que estará muy ocupado con Suna Serpil, no con Seiran. Suna pensará que Serpil es alguien similar a Ifakat e intentará descubrir cuál es su propósito. Suna será un nombre muy clave en esta parte. Porque la primera persona en saber por qué Serpil llegó a la mansión será Suna. Al comprender plenamente que Ifakat mató a la adivina Fikrille, Suna también comprenderá por qué Serpil vino a la mansión. Pero creo que en este momento se producirán acontecimientos más explosivos. Entonces Suna no solo se enterará de que Ifakat mató a la adivina Fikrille. Al mismo tiempo, creo que sabrá por primera vez que Serpil es en realidad la hija de Ifakat. Como si esto no fuera suficiente, incluso se enterará de que Ifakat mató a Fazilet Korhan. Entonces, llegados a este punto, la llegada de Serpil a la mansión revelará algunos secretos. Asimismo, creo que se revelarán otros secretos que aún no conocemos. Por ello, la llegada del personaje Serpil a la mansión cambiará el equilibrio. Pero también vale decir que, desde que llegó un nuevo guionista, seguramente habrá cambios en estos escenarios. De hecho, el guión del personaje de Serpil puede cancelarse cuando menos lo esperemos, y así podrá despedirse de la serie antes de que comience la temporada. Si recuerdas, tal situación ocurrió al comienzo de la temporada 2. Si bien se esperaba que Tariq y la familia Isanli estuvieran en la nueva temporada, de repente abandonaron la serie según el guión antes de que comenzara la nueva temporada. Por tanto, ahora que ha comenzado el rodaje de la nueva temporada, puede haber cambios en los escenarios que mencioné. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. ¿Crees que Serpil podría ser la hija de Ifakat? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios.
Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Se ha anunciado el nuevo guionista de la serie Yali Kapkini? ¿Y ya se ha empezado a escribir la historia de la nueva temporada? ¿Alguien dejará la serie antes de la nueva temporada? ¿Volverá el personaje Nuket en la nueva temporada? ¿Y las respuestas a tus preguntas más curiosas? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que extrañamos mucho la serie Kingfisher, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie Yali Kapkini tuvo su final de temporada hace exactamente un mes. Aún quedan 2 meses para la nueva temporada de la serie. Habrá novedades sobre la nueva temporada de la serie hacia finales de este mes. De hecho, el nuevo guionista de la serie probablemente se anunciará a finales de este mes. Sin embargo, recientemente han surgido noticias explosivas sobre este tema. Se afirmó que el nuevo guionista de la serie Yali Kapkini será Makbule Kosif. Sin embargo, aún no ha habido ningún desarrollo oficial sobre este tema. Makbule Kosif ha sido guionista de muchas series de televisión populares y, más recientemente, también escribió el guión de la serie de televisión Du y Benny, que se estrenó el verano pasado. Ahora se dice que asumirá el puesto de guionista de la serie de televisión Yali Kapkini. Si se confirma esta noticia, Makbule Kosif escribirá el guión de la nueva temporada. Pero puedo comentar sobre este tema que no tengo ninguna duda de que Makbule Kosif escribirá hermosos escenarios de amor para Seiran y Ferit. Entonces, si Makbule Kosif se convierte en el nuevo guionista, podremos ver los hermosos escenarios de amor y las felices escenas familiares de las que hemos estado hablando durante semanas para Seifer. Como dije, no hay ningún desarrollo oficial sobre este tema. Si hay alguna novedad sobre este tema, definitivamente la compartiré con ustedes. Incluso déjame darte un pequeño spoiler diciendo que también cubrimos este tema en nuestro libro electrónico. La aparición de reclamaciones de guionistas significa que el guión de la nueva temporada comenzará a escribirse pronto. Entonces, ya sea Makbule Kosif u otro nombre, tan pronto como se determine el nuevo guionista de la serie, el guión de la nueva temporada comenzará a escribirse rápidamente. De hecho, es posible que los guiones introductorios de la nueva temporada hayan comenzado a ser escritos por co-guionistas para evitar que la serie se retrase.
De esta forma, cuando llegue el nuevo guionista que escribirá el tema principal, podrá escribir el guión de la parte principal. Tal vez se podría haber llegado a un entendimiento secreto con un guionista, por lo que la escritura del guión de la nueva temporada ha comenzado y pronto anunciarán esta noticia. Pero creo que en poco tiempo se producirá un avance claro en esta cuestión. Antes de que comience la nueva temporada, existe mucha curiosidad sobre qué personajes estarán en la nueva temporada. De hecho, si hay alguien que dejará la serie antes de la nueva temporada será después de que llegue el nuevo guionista. Normalmente, si hubiera personajes que abandonarían la serie ahora, podrían haberlo hecho en este período de tiempo. Sin embargo, al no estar finalizado el guión de la nueva temporada, es muy complicado saber qué actor o personaje ha abandonado la serie. Así que estoy seguro de que incluso los actores que interpretan a los personajes de la serie tienen interrogantes en sus mentes sobre este tema. Porque si el guionista de la serie no incluye un personaje en la nueva historia, esto significa que la historia de ese personaje en la serie ha terminado. Por tal motivo, no hay novedades respecto a los nombres que saldrán de la serie. Lo que estoy diciendo definitivamente no es para los personajes principales. Porque al final de la temporada pasada, los actores que interpretaron personajes como Ferit, Seiran y Suna ya habían firmado un nuevo contrato para la nueva temporada. De hecho, Emre Altug, que interpreta al personaje de Orhan, afirmó en su entrevista que firmó un nuevo contrato para la nueva temporada. Esto significa que actualmente no se espera que ningún nombre abandone la serie antes de la nueva temporada. Al mismo tiempo, solo se espera que un nombre regrese a la serie. También es el personaje de Nukhet Korhan. Notamos que Nukhet Korhan no abandonó la serie por completo cuando se despidió la temporada pasada. Entonces Nukhet regresará en la nueva temporada. ¿Pero el nuevo guionista mostrará a Nukhet justo al comienzo de la nueva temporada? Lo aprenderemos con nuevos desarrollos en las próximas semanas. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿crees que alguien dejará la serie antes de la nueva temporada? No olvide escribir sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Kızlarını evlendirdiler, kolay değil. Baba olarak evlendirdi. Evet, video. Bundan sonra video çekelim. Çok mutluyuz. Yine kızını evlendirdik. Çok mutluyuz. Çok içimiz rahat. Ziran evlenirsek bir gün bizi de evlendirecek misin? Ya yemin ediyorum yeter ki evlenin ya. Yeter ki evlenin. Profesyonel evlendiriciyiz. Diyelim. Bir yılım sizden başlamak istiyorum. Hayırlı olsun. Bugün aslında iki düğün bir arada olacak. Evet. Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelikle? Vallahi öncelikle gelen herkese çok teşekkür ederiz. Başta siz olmak üzere. Sağ olun gerçekten. Böyle özel günlerde insanın kendini yalnız hissetmemesi çok keyifli. O yüzden her birinize, gelen de herkese ve gelemeyen kalbi bizimle olan herkese de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bize damat tarafı olarak Ersin Bey'e söz veriyoruz o zaman. Evet Ersin Bey siz neler söyleyeceksiniz? Hayırlı olsun diyelim. Eyvallah, teşekkür ederiz. Yani geldiğiniz için size teşekkür ederiz. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, ailemize çok teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günümüzü sizlerle de paylaşıyoruz, onlarla da paylaşıyoruz. Bir ömür. Evet ya bu arada gerçekten herkese de selamlar buradan. Gönlü bizimle atan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız her biriniz. Çok sağ O olun. zaman hemen birazcık eskiye dönmek istiyorum. Şunu sormak istiyorum. Dizi aşkı gerçek oldu. Evlilikleri aslında noktalandı Biz burada. de tabii gelinlik damatlık giydiğimiz diye biliyoruz. Yok, Yok, ayrı hayır. Ben 3 kere falan giydim size büyük bir ihtimalle. Şimdi artık gerçeğini giydiniz. Nasıl bir duyguymuş efendim bu gelinliği giymek ilk öncelikle? Yani aslında işte en önemli şey gerçekten böyle özel bir günde sevdiklerinle kutlamak. Yani bu kutlama çok keyifli ve çok heyecanlı. Devam edeceğiz. Bu aşk nasıl başladı? Bir yıllık aşk sonunda evlilik de oldu aslında. Bir yıl içerisinde bu karar almanızdaki en büyük etken ve sebep neydi? Belki Yine orijinal sorularla geliyorsun. Orası bende kalsın. İyi ki hayatlarımızı birleştirdik diyeyim.
Ona da çok teşekkür ediyorum. Sevince güzel diye şarkı da var. Teklif nasıl geldi diye Beri Hanım'a soralım. Tamam. Evet Beri Hanım. Nasıl geldi teklif size? Teklif çok güzel bir ortamda, baş başayken yıldızların altında. Evet, böyle bizim sevdiğimiz şekilde sadelikte ve hoşlukta. Çok pardon. Bir duydunuz biliyorum. Neyse. Çok böyle baş başayken. baş başayken çok güzel bir anda böyle bir yıldız kaydı ve bir eğlendik kaldı. Bir dizi aşkını gel. ¿Está saliendo la noticia del embarazo de Seiran? ¿Y cuál será el sorprendente avance de la enfermedad de Seiran? ¿Qué pasará por el bien de Kaya y Suna? ¿O el amor de Kaisan terminará por completo? ¿Y las respuestas a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más está en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellas que quieran que Seiran quede embarazada no deben olvidar darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, cuando Ferit se entere de la enfermedad de Seiran, las cosas se complicarán aún más. Pero Ferit intentará arreglar esta situación pase lo que pase, y aunque Seiran pierde la esperanza, Ferit dirá que probarán con otros médicos uno por uno si es necesario. En este punto, el hecho de que Ferit esté con Seiran revivirá la esperanza de Seiran. Entonces ocurrirán algunos hechos que nos sorprenderán respecto a esta enfermedad. Al comienzo de estos eventos, se revelará que la enfermedad de Seiran es el plan de alguien. En esta sección, se criticó mucho especialmente lo escrito por el médico Pelin Yilmaz en su artículo. Si esto no es un error de la cámara, es posible que Pelin haya inventado la mentira sobre esta enfermedad. El personaje de Pelin nunca ha tenido una escena de despedida. Serrin y Semuz no mencionaron que Pelin fue a Londres. Esto significa que Pelin podría regresar a la serie para la escena final de despedida. De esta forma, se revela que Pelin cambió las consecuencias de la enfermedad de Seiran. Aunque en este episodio no se revela si la enfermedad de Seiran es un plan elaborado por Pelin, Seiran se recuperará de esta enfermedad. Entonces sucederá otro evento que nos sorprenderá. Seiran se enterará de que está embarazada. Especialmente después de que Ferit se entere de esta enfermedad, este escenario de embarazo entrará en juego. Normalmente, se esperaba que el embarazo de Seiran fuera revelado en el final de temporada. Sin embargo, esta situación no se hará esperar mucho debido a la disminución de los ratings y el enfriamiento de la audiencia con la serie, lo que significa que escucharemos esta noticia sobre el embarazo en unos pocos episodios. Si bien Seiran queda embarazada a medida que se acerca el final de la temporada, también veremos el nacimiento del bebé de Seiran y Ferit en la nueva temporada. En cuanto a Kaya y Suna. Como sabes, Suna se retractó de su error con la ayuda de Hatuk, dejó de creer en las mentiras de Falchi y dejó de pensar en Ferit. Esto significa que Suna ni siquiera soñará con Ferit a partir de ahora. Para Suna, Ferit nunca volverá a ser más que la esposa de su hermano. Cuando Suna regrese de este error, tomará una decisión sobre el amor. Aunque Suna se ha alejado de Kaya, Kaya no lo cree así. Como Suna todavía no puede olvidar a Abidin, Kaya no dejará ir a Suna fácilmente. Como dijo Kaya en el último episodio, decidirá irse al extranjero con Suna. Pero Suna no querrá ir con Kaya. Kaya probablemente se divorciará de Suna como último recurso. De esta forma, Kaya abandonará la serie yendo sola a Londres al final de la temporada. Pero como dije antes, también se puede escribir un escenario de muerte para Kaya. Creo que este problema quedará claro en 1 o 2 episodios. Entonces Suna probablemente romperá con Kaya. Por tanto, Suna querrá volver a Abidin nuevamente. A estas alturas no se celebrará la boda de Aizen y Abid, que se espera que se celebre hasta final de temporada. Así, con el final de Kaisan Love, Apsun Love comenzará de nuevo en la nueva temporada.
Entonces, cuando Kaya deje la serie, el amor de Kaya y Suna llegará a su fin por completo. Si recuerdas, Kaya también se hizo cercana a Pelin. Este acercamiento es una indicación de que el amor de Kaya y Suna ha terminado. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios las preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Es por eso que responderé estas preguntas en detalle en el próximo vídeo. Entonces, en tu opinión, ¿debería ser el amor de Kai-san o el amor de Apsun? No olvide escribir sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie de televisión Kingfisher. Nos vemos en los próximos vídeos. Sayın Beril Pozam, hiç kimsenin tesiri altında olmadan Ersin Arıcı'yı kabul ediyor musun? Sevgili Sayın Ersin Arıcı, hiç kimsenin tesiri altında olmadan. Bu soruyu bana mı soruyor? Evet, hayır, hiç kimsenin tesiri altında olmadan. Sevgili Beril Pozam'ımı eş diye kabul ediyor musun? Ediyorum. Ben de sizi... bir dakika, önce şahitler. Şahit hepimiziz. Soruyorum. Şahit misiniz? Evet! Evet! Şahit misiniz? Evet! O zaman güzel. Kardeşliğimizin verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Junior foto gelsin. Kızını evlendirdin, ne düşünüyorsun? Kızımı sürekli evlendiriyorum ya. Bence bu daha iyi. Bu son artık yani. Kini, ¿expulsarán a Asuman de la mansión? ¿Se revelará que Ifakat mató a Fazilet Korhan? ¿Y por qué Ifakat hizo esto? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen Ifakat no deberían regresar a la mansión, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, como mencionamos en nuestro último vídeo, dijimos hace semanas que Ifakat mató a Fazilet Korhan. Entonces, mientras todos se preguntaban cuál era la conexión entre Fazilet Korhan e Ifakat, nosotros, como primer y único canal, les hablamos sobre este tema hace exactamente un mes. Sin embargo, como saben, después de ser expulsado de la mansión, la adivina fue a la casa de Fikrille. En este último episodio, mientras Ifakat y el adivino Fikrille hablaban, supimos que así como Suna está consultando actualmente al adivino, Ifakat también consultó al adivino en el pasado e hizo muchos movimientos con la ayuda del adivino.
La adivina volvió a explicarle a Ifakat uno por uno lo que tenía que hacer en este último episodio. Sin embargo, el adivino Fikriye habló sobre un incidente increíble mientras hablaba con Ifakat en esta parte. El adivino Fikriye dijo que Ifakat había tenido problemas en el pasado y que mató a Fazilet Korhan, la esposa de Ali Saga y la primera dama de la mansión. Entonces, ¿qué pasó entre la madre de Orhan y la esposa de Ali Saga, Fazilet Korhan, e Ifakat? ¿Por qué Ifakat mató a Fazilet Korhan? Al mismo tiempo, en este último episodio, escuchamos por primera vez un tema muy importante sobre Fazilet Hanime Ifakat, la fallecida esposa de Ali Saga de nuestro vídeo titulado el 26 de marzo de 2024 y la madre de Orhan. Entonces, por primera vez, se mencionó tanto a Fazilet Korhan en la serie. Especialmente escuchamos que Fazilet Korhan no se llevaba bien con Ifakat e incluso lo venció. Incluso la propia Fazilet Korhan puede haber provocado que Ifakat se convirtiera en esa persona. En otras palabras, es posible que Ifakat se haya llenado de tanta maldad debido a lo que vio de la señora Fazilet. De hecho, creo que es probable que se produzca ese escenario. Hubo grandes problemas entre Ifakat y la madre de su esposa, Fazilet Korhan. Una de estas cuestiones puede ser el amor de Orhan e Ifakat. En otras palabras, Fazilet Korhan se enteró de la relación de Ifakat con Orhan y tal vez por eso se aseguró de que Ifakat pasara malos momentos. Sin embargo, es posible que Ifakat haya matado a Fazilet Korhan para poner fin a estos malos días y convertirse en la única dama de la mansión. En resumen, la muerte de Fazilet Korhan mientras ella e Ifakat se encontraban en un período tan conflictivo obviamente levanta grandes sospechas. Entonces, creo que Ifakat causó la muerte de su suegra, Fazilet Korhan. No en vano se mencionó específicamente este tema en este último episodio. En los siguientes episodios, escucharemos más sobre este tema y sobre los secretos familiares del pasado de los Korhan que desconocemos. Ifakat en realidad participa en muchos más eventos similares. Por esta razón, Ifakat es un nombre clave en términos de secretos familiares de los Korhan. Creo que ahora se discutirán más temas como su difunta esposa, su hijo desaparecido y Fazilet Korhan. Porque solo quedan unos pocos episodios hasta el final de temporada. Por eso, hay secretos y misterios que aún no conocemos y ni siquiera podemos adivinar, que arrojarán luz sobre la próxima temporada y serán revelados en el final de esta. Entonces, como dijimos antes, Ifakat causó personalmente la muerte de la madre de su esposa. No será fácil revelar que Ifakat hizo esto. Porque ahora todo el mundo piensa que Fazilet Korhan murió debido a la vejez, y solo el adivino Fikriye sabe que Ifakat hizo esto. Creo que el adivino Fikriye no le contará fácilmente a nadie sobre esto, y si lo hubiera hecho, probablemente ya lo habría contado. Pero en este punto, creo que Suna de alguna manera puede aprender sobre este incidente a través de Fortuneteller, y cuando lo descubra, el propio Suna traerá el fin de Ifakat. Como mencioné en nuestro vídeo que hicimos hace un mes, hay muchos más eventos similares de Ifakat y no conocemos algunos de ellos. Por esta razón, el personaje de Ifakat es un personaje que no terminará fácilmente. Pero hacia el final de la temporada, es posible que escuchemos más sobre Fazilet Korhan. Quizás incluso podamos ver las escenas pasadas de Fazilet Korhan antes de su muerte en la próxima temporada. Porque, como siempre digo, los Korhan tienen muchos secretos familiares que aún no conocemos. Creo que los aprenderemos junto con la señora Fazilet. Por ejemplo, en una escena del pasado, podemos ver las escenas en las que Fazilet Korhan vence a Ifakat, junto con los motivos. Solo quiero decir que escriba esto en alguna parte. Primero les contamos sobre el escenario de la bomba en Doruk y Asuman, que no escucharán en ningún otro lugar excepto en Ifakat. En este último vídeo dijimos que es hora de que Doruk se vengue. El amor de Asuman y Doruk avanza a medida que avanza el episodio.
Pero como sabes, Doruk se aprovecha de Asuman. Incluso grabó imágenes de él y Asuman con una cámara. A partir de aquí ya entendimos que Doruk era una persona con intenciones maliciosas. En este episodio, después del secuestro de Seiran, Doruk también fue considerado entre los nombres sospechosos y fue detenido como desertor. De hecho, el propio Doruk fue tomado por la fuerza y torturado. Pero Doruk realmente no era culpable de nada relacionado con Seiran. Por esta razón, Doruk querrá responsabilizar a los Korhan por esto una vez que termine el incidente de Seiran. Así, Doruk desarrollará aún más su relación con Asuman y utilizará sus imágenes con Asuman como una gran carta de triunfo. Creo que Doruk, que solo querrá usar estas imágenes para amenazar a Asuman en esta parte, ahora usará estas imágenes para dañar la reputación de Korhan. Así, Doruk querrá vengarse de los Korhan con estas imágenes. En otras palabras, eventos peligrosos y desafiantes estarán esperando al personaje de Asuman en este punto. Asuman se enfrentará a su familia por culpa de Doruk. Así, Doruk asestó un gran golpe a los Korhan y se vengó. Pero los Korhan harán que Doruk pague aún más por lo que hizo. Asuman continuará quedándose en la mansión y tratará de mantenerse alejado de todos por un tiempo. Pero si bien todos encuentran a Asuman culpable al comienzo de esto, eventualmente todos entenderán que Doruk se aprovechó de Asuman y estarán de acuerdo con Asuman. Para no perderse nuestras nuevas predicciones de escenarios de bombas que no existen en ningún otro lugar, como nuestras predicciones precisas sobre Ifakat y Fazilet Korhan, Doruk y Asuman con respecto a la serie Yali Kapkini, le recomiendo suscribirse a nuestro canal y activar todas las notificaciones. Entonces, ¿qué otros secretos crees que podrían tener Ifakat o Korhan que no conocemos? No olvide escribir sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Qué pasará después de que Seiran quede embarazada en la nueva temporada? ¿Nebra volverá a la serie en la nueva temporada? ¿Nebra competirá con Seiran y Ferit en la nueva temporada? Todo esto y más está en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Seiran esté embarazada en la nueva temporada, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, se espera con impaciencia la nueva temporada de la serie Yali Kapkini. Al final de la primera temporada de la serie, Ferit recibió un disparo y Seiran lloró por Ferit. Al final de la segunda temporada, esta vez Seiran se desmayó debido a su enfermedad y Ferit lloró frente a Seiran. Después de que la primera temporada transcurriera perfectamente, la segunda temporada no empezó como se deseaba y esta mala situación se reflejó en los ratings. Entonces, la historia inicial de la temporada 2 obviamente no fue la esperada. Esto impidió el surgimiento de una historia y un escenario populares. El final de la temporada 2 fue bastante bueno, a diferencia de la temporada que salió mal. Entonces, aunque la temporada 2 de la serie Yali Kapkini comenzó mal, terminó con un buen escenario. En este final de la temporada 2, todos los enemigos fueron capturados, Orhan no murió sino que regresó con una sorpresa y Seiran se desmayó repentinamente en la última escena. En cuanto a la temporada 3, definitivamente no creo que comience mal. Entonces, aunque la temporada 2 no comenzó como se esperaba, creo que la temporada 3 comenzará como se esperaba. En primer lugar, ya no habrá nadie que intente impedir el amor de Seiran y Ferit. Porque en este punto escucharemos noticias sobre el embarazo de Seiran. Con Seiran quedando embarazada, el amor de Ferit y Seiran se volverá aún más fuerte.
De esta forma ningún miembro de la familia podrá interponerse en el camino de su amor. En otras palabras, ya no veremos eventos como separemos a Seiran y Ferit o dejemos que Seiran y Ferit se divorcien, que vimos en la última temporada. Por eso, Ferit y Seiran lucharán primero por su bebé y luego por su nueva marca. Ferit, que escuchará las noticias sobre el embarazo de Seiran, estará muy feliz con esta noticia. Ferit estará muy feliz cuando se deshaga de los enemigos, Seiran no morirá, y si esto no es suficiente, se entera de que tendrá un hijo. Después de escuchar esta noticia sobre el embarazo de Ferit, Seiran, trabajarán con Seiran en su nueva marca para el futuro de su hijo. Ferit aprovechará esta oportunidad y tomará medidas para aumentar el conocimiento de sus marcas, ya que su abuelo se retiró del negocio y dejó los asuntos de la empresa a Orhan y Kaya, así como a Orhan. En otras palabras, ni su padre ni su abuelo impedirán que Ferit establezca esta nueva marca. Al contrario, dirán que una nueva marca será buena para su futuro. De esta forma, Ferit y Seiran establecerán su nueva marca sin mayores dificultades. Luego, mientras Ferit experimenta la alegría de recibir paso a paso a sus nuevos bebés y el crecimiento de sus marcas, habrá grandes competidores para estas marcas. Uno de estos rivales será tanto Nebra como su tío, de quien Nebra siempre habla. Entonces, en mi opinión, la única familia que podría causar problemas a Ferit y Seiran con respecto a su marca sería la familia Nebra. Aunque Nebra deja la serie, es posible que regrese en los últimos episodios de la nueva temporada con este tipo de escenario. Pero en esta parte quiero decir especialmente que Nebra no estará interesada en Ferit. Al contrario, le interesará la marca que fundó con Seiran, la esposa de Ferit. Así, aunque Nebra siga alejándose de Ferit, las noticias y el mercado serán conscientes de la existencia de una marca de reciente creación y en crecimiento como un gigante. Nebra querrá llegar a los propietarios de esta marca recién establecida, ya que será mejor que la marca fundada por su familia. Justo en esta parte, Nebra aprenderá que esta marca muy popular y de reciente creación pertenece a Ferit y Seiran, es decir, Koranlar. A partir de ahora, Nebra se ocupará de la marca creada por Ferit y Seiran y no querrá que esta marca crezca. En este punto veremos la competencia entre la marca Okluyurt, propiedad de la familia Nebra, y la nueva marca Korhan, fundada por Ferit y Seiran. Estoy seguro de que un escenario así atraerá mucha atención y resultará muy emocionante. En resumen, incluso si Nebra regresa a la serie, no habrá un nuevo caso Pelin. Por el contrario, veremos la pelea de la marca Seifer vs Nebra o Okluyurt. En otras palabras, Nebra no será la rival de Seiran, sino por el contrario, será la rival de la familia Korhan. En definitiva, veremos de fondo las luchas de poder de las familias. Al frente, seremos testigos de las marcas que Seiran y Ferit fundaron juntos, compitiendo con las marcas que no les gustan. En otras palabras, Nebra no será la nueva Pelin y no aspirará a hacerse con Ferit. Lo único que Nebra quiere es destruir la reputación de los Korhan y demostrar que son mejores que ellos. Por supuesto, con los fuertes movimientos de Seiran y Ferit, Nebra no podrá conseguir lo que quiere fácilmente. En resumen, cuando Seiran y Ferit abandonen la mansión, actuarán como socios comerciales e intentarán ganar poder con su nueva marca. Cuando Seiran y Ferit dejen sus trabajos y regresen a la mansión, tendrán la dulce relación entre marido y mujer que esperamos. De hecho, como Seiran quedará embarazada, el amor entre Ferit y Seiran crecerá aún más. Entonces, ¿cuál crees que podría ser el nombre de las nuevas marcas de Seiran y Ferit? No olvide escribir sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.
Kapıyı açalım. Gelin. Devam abi. ¿Habrá un salto temporal en la nueva temporada? ¿Qué tipo de historia nos espera en la nueva temporada? ¿Cuándo comenzará el rodaje de la nueva temporada? ¿Y cuándo es la fecha de la nueva temporada? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que la nueva temporada comience de inmediato, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, el equipo de la serie Yali Kapkini se fue de vacaciones después del final de temporada. El equipo probablemente se volverá a reunir a mediados de agosto y el rodaje de la nueva temporada comenzará en la segunda o tercera semana de agosto. Se espera que el primer episodio de la temporada 3 de la serie comience el viernes 13 de septiembre, aunque no es seguro. Normalmente, la serie podría haber comenzado incluso antes de la fecha que mencioné. Sin embargo, dado que se escribirá una nueva historia para la nueva temporada de la serie y al mismo tiempo aún no se conoce el nuevo guionista de la serie no comenzará muy temprano. Porque con el final de la última temporada, el guionista Mehmet Barış Günger, que escribió el guión de los primeros episodios de la serie y luego dejó su lugar a otros guionistas al comienzo de la segunda temporada y volvió a ocupar el puesto de guionista después de la mitad de la temporada, esta vez abandonó por completo la serie Yali Kapkini. Por ello, otro nombre escribirá el guión de la nueva temporada de la serie. En esta parte no se acordó un nuevo guionista. A medida que un nuevo guionista se una al equipo de la serie, se comenzará a escribir el guión de la nueva temporada. Así, veremos los efectos del nuevo guionista en la historia de la nueva temporada. Esta pasada temporada, muchos actores se despidieron de la serie y hubo cambios en la historia de la serie. Por tanto, en la nueva temporada nos estará esperando una historia diferente. Especialmente porque esta temporada puede ser la última, la historia nos atraerá un poco más. Así que ahora veremos escenas y escenarios que más nos gusten. Creo que nos esperan muy buenos acontecimientos, especialmente en este tramo, en el frente de Seyran y Ferit. Solo se dio un pequeño spoiler sobre esto en el final de temporada. Aunque Seyran se desmayó en la última escena del final de temporada, este problema de enfermedad terminará pronto en la nueva temporada. De hecho, me gustaría hablarles de un escenario como este. La razón por la que no se dieron spoilers de la nueva temporada en el final de la temporada y las historias de muchos personajes de la serie terminaron puede deberse al salto en el tiempo. Entonces, podemos ver un gran salto en la serie en el primer episodio de la nueva temporada. Con este salto temporal comienza una nueva historia. Con este salto de tiempo, es posible que Seyran se haya recuperado de la enfermedad e incluso haya sido testigo de nuevos avances con respecto al embarazo. Especialmente después de este salto de tiempo, es posible que se hayan dado spoilers en el final de temporada que les acabo de mencionar. En el final de temporada, Ferit dijo en una escena: "De ahora en adelante, estableceremos nuestra propia marca con mi esposa. Como sabes, los Korhan tienen una marca que lleva únicamente el nombre de Alice Korhan. Por este motivo, como Ferit ahora quiere ocupar el lugar de su abuelo y hacerse cargo del negocio, establecerá su propia marca con Seyran". Si recuerdas, este tema se mencionó brevemente durante la época de Nebra. Por supuesto, Seyran y Ferit estaban en malos términos en ese momento. Ahora creo que veremos entrar en el mercado la marca conjunta de Seyran Korhan y Ferit Korhan.
Entonces, después del salto temporal en la serie, Seiran se curará y trabajará para su marca con Ferit. Creo que la nueva historia irá en esta dirección. Teniendo en cuenta que los ratings de la serie han bajado mucho, se escribirán los buenos escenarios que esperamos y la historia avanzará en esa dirección. De hecho, por esta razón, las cuestiones de Tariq y Safed, Tayyar, Semud, Mecide y Pelin llegaron a su fin. Seiran y Ferit ya no se ocuparán de este tipo de venganzas o eventos mafiosos. Aunque hay algunas intrigas debido a Ifakat, Seiran y Ferit se ocuparán tanto de su marca como del nuevo miembro de la familia, el bebé Korhan. Por supuesto, creo que sería correcto que Nebra se involucrara en esta parte y se convirtiera en rival de Ferit y Seiran, aumentando así aún más la emoción. Por supuesto, este es el tema de otro vídeo. Explicaré este incidente con más detalle en otro vídeo. En resumen, el guión de la nueva temporada aún no está escrito y no os fiéis de todo lo que se dice sobre la nueva temporada. Si hay alguna mínima novedad sobre la serie, la compartiremos contigo tanto en nuestros vídeos como en las retransmisiones en directo. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios las preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que Nebra pueda regresar a la serie para competir con Seiran y Ferit? No olvide escribir sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Yalı Çapkın. Yalı Çapkın'dakiler. Yalı Çapkın'dakiler. Kapıyı açalım. Pelin. Gelin. Hepsi onlar. Devam abi. ¿Qué nombres no aparecerán en la serie en la nueva temporada? ¿Y qué personajes abandonaron la serie? ¿Qué pasará con Seiran en la nueva temporada? ¿O Seiran realmente morirá? ¿Cuáles son los detalles impactantes que se perdieron en el final de temporada? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Seiran no muera y esté en la nueva temporada, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie terminó con un muy buen final de temporada. Especialmente el regreso de Orhan a la serie, que fue el primero en la historia de la serie, fue una gran sorpresa para todos. Si bien el regreso del personaje de Orhan sorprendió primero a la audiencia y luego a los personajes de la serie, la caída y el desmayo de Seiran en la última escena entristeció mucho a todos. Mientras Ferit acababa de reunirse con su padre y deshacerse de sus enemigos, antes de que pudiera regocijarse, Seiran estaba al borde de la muerte e incluso escuchó que Seiran estaba enfermo, lo cual fue decepcionante.
Antes de explicar el tema de Seiran, hablemos brevemente de los personajes que abandonaron la serie. Las historias de muchos nombres terminaron en el final de temporada y la mayoría de estos nombres no estarán en la nueva temporada. En primer lugar, ya hemos oído que Mecide fue asesinado personalmente. En primer lugar, Mecide no participará en la nueva temporada. Desde que terminó la historia de Semuth, el actor que interpreta al personaje de Semuth anunció que se despidió de la serie en su cuenta de redes sociales. Por lo tanto, Semuth definitivamente no participará en la nueva temporada. La salida de Tayyar de la serie antes de que se pudiera explorar la historia de sus vínculos con Esme deja un signo de interrogación en mente. Porque Tayyar tenía un vínculo diferente con Esme del pasado. Este vínculo entre ellos incluso preocupó a Suna. Pero la historia de Tayyar terminó sin mencionar mucho este tema. Por este motivo, el personaje de Tayyar no aparecerá en la nueva temporada. Pero creo que Tayyar podría regresar nuevamente hacia la mitad de la tercera temporada de la serie, dependiendo del escenario. Si no hubiera regresado, se habría demostrado que fue asesinado en persona. Los actores que interpretan a los personajes de Tariq y Safet anunciaron que se despidieron de la serie en sus cuentas de redes sociales, al igual que el actor que interpreta al personaje de Semuth. Esto significa que ninguno de estos dos estará en la nueva temporada. Pero creo que el personaje de Tariq podría reaparecer hacia el final de la temporada 3, ya que es un poco más popular. Si recuerdas, Tariq regresó a la serie la temporada pasada después de la primera temporada. Pero cuando Tariq volvió a la serie, dijo que su abuelo Safet Aga había muerto. Si Tariq regresa a la serie en la temporada 3, creo que podrá decir que esta vez su hermano Safet está muerto. Por lo tanto, Tariq puede regresar solo a la serie por última vez por un corto tiempo. Era cuestión de curiosidad saber si Pelin y su madre Serrin estarían en la nueva temporada. Buse Kahraman, quien interpreta al personaje de Pelin, anunció en su cuenta de redes sociales que su historia en la serie terminó. Al mismo tiempo, Buse Kahraman, quien interpreta al personaje de Pelin, firmó un acuerdo con una nueva serie para la nueva temporada. Por esta razón, el personaje de Pelin definitivamente no aparecerá en la nueva temporada de la serie Yali Kapkini. El personaje de Pelin se despidió de la serie marchándose a Londres. La madre de Pelin, Serrin, estuvo en la serie por su situación con Kasim. Ahora, con el final de la historia de Pelin y Semuth en la serie y el final del escenario de amor de Serrin y Kasim, creo que el personaje de Serrin ha abandonado la serie y no habrá nueva temporada. Salvo los nombres que mencioné, seguirán apareciendo en la nueva temporada de la serie. En cuanto a Seiran se cayó y se desmayó en la última escena, dándole un gran shock a Ferit y luego a todos los demás. Entonces, ¿qué pasará con Seiran? ¿Seiran realmente morirá? Dado que la historia se renovará al comienzo de la temporada 3, no le pasará nada a Seiran. Seiran permanecerá en el hospital por un tiempo debido al estrés extremo y los acontecimientos recientes, y luego regresará curado. Por tanto, la enfermedad de Seiran no progresará más. Justo en esta parte, mientras todos piensan que Seiran morirá, se sabrá que Seiran está embarazada. Para Seiran, que está muy sorprendido por esto, todo volverá a empezar. Así, a Ferit y Seiran les espera un nuevo viaje. Veremos ahora el primer fruto del amor del matrimonio Ferit y Seiran, quienes soportaron todo por su amor. Entonces escucharemos que Seiran y Ferit tendrán un bebé en la nueva temporada. Así, la pareja Seiran y Ferit, que han superado todas las dificultades por su amor, esta vez lucharán contra todo y todos por su bebé. En otras palabras, no le pasará nada a Seiran en la nueva temporada y Seiran no morirá. Ahora seremos testigos de que el amor de la pareja Ferit y Seiran llega a su punto máximo. Además, normalmente se tenían que dar muchos spoilers de la nueva temporada en el final de la temporada. Pero el final de esta temporada se hizo al estilo final.
porque la mayoría de las historias de la serie han llegado a su fin, y en la nueva temporada nos esperará una aventura completamente diferente y una historia completamente nueva. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios las preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿qué crees que nos podría esperar en la nueva temporada? No olvide escribir sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.